Europa, en los primeros años del siglo XX, no se percibía a sí misma como un continente al borde del colapso. Al contrario, se veía como el centro natural del mundo, el punto desde el cual emanaban la ciencia, el comercio, la cultura y el poder. En 1914, para un europeo promedio, el futuro no parecía amenazante, parecía inevitablemente europeo. Las grandes capitales vivían una sensación de permanencia. Londres se expandía con una confianza imperial silenciosa, casi aburrida de su propio dominio. París celebraba la Belle Époque entre cafés, exposiciones universales y una fe inquebrantable en el progreso humano. Berlín crecía con una energía eléctrica, industrial, casi febril, orgullosa de su eficiencia y su disciplina. Viena, más antigua y más frágil, se aferraba a la música, al protocolo y a la memoria de un imperio que había aprendido a sobrevivir al paso del tiempo. El mundo parecía ordenado, clasificado, jerarquizado. Europa gobernaba más del 80% del planeta, no solo con ejércitos, sino con mapas. Trazaba fronteras en África, Asia y Oriente Medio con reglas, lápices y mesas de negociación. Decidía qué pueblos existían, cuáles eran civilizados y cuáles necesitaban ser administrados. Ese poder prolongado había generado algo más peligroso que la ambición: la costumbre. Los imperios europeos no se preguntaban si tenían derecho a dominar el mundo, se preguntaban cómo administrarlo mejor. Pero esa confianza escondía una contradicción profunda. Mientras Europa dominaba el exterior, internamente vivía presa del miedo. El miedo no siempre se manifiesta con caos, a veces se disfraza de orden. A comienzos del siglo XX, el continente estaba gobernado casi en su totalidad por imperios. Imperios antiguos, jóvenes, orgullosos y vulnerables. El Imperio Británico era el más extenso de la historia, pero dependía de rutas marítimas que no podía perder ni por un día. Francia aún no había superado la humillación de 1871, cuando perdió Alsacia y Lorena frente a Alemania. Rusia era inmensa, pero atrasada, con una población campesina empobrecida y una corte desconectada de la realidad social. Alemania, la más moderna de todas, era también la más insegura, consciente de que su ascenso había alterado un equilibrio que otros querían restaurar. Y en el centro de Europa, como una estructura antigua sostenida por columnas agrietadas, se alzaba el Imperio Austrohúngaro. Austria-Hungría no era un país, era un compromiso, un acuerdo incómodo entre pueblos que no compartían lengua, religión ni aspiraciones políticas. Alemanes, húngaros, checos, eslovacos, croatas, serbios, rumanos, italianos, polacos, todos gobernados por Viena, por una burocracia que hablaba en nombre de una unidad que ya no existía. El emperador Francisco José I, anciano y cansado, había pasado más de 60 décadas en el trono. Había sobrevivido a revoluciones, derrotas militares y tragedias personales, pero no había logrado detener lo inevitable: el avance del nacionalismo. En los Balcanes, esa fuerza era especialmente peligrosa. Allí, las ideas de autodeterminación no eran teorías académicas, eran pasiones vivas, alimentadas por la historia, la religión y la memoria de antiguas derrotas. Serbia, pequeña pero ambiciosa, se veía a sí misma como el núcleo de un futuro estado eslavo del sur. Para Viena, esa visión no era solo incómoda, era mortal. Cada discurso nacionalista, cada sociedad secreta, cada periódico radical era percibido como una grieta más en un edificio que ya no soportaba tensiones adicionales. Mientras tanto, Alemania observaba. El Imperio Alemán, unificado apenas en 1871, había alcanzado en pocas décadas lo que a otros les había llevado siglos: industria, ciencia, ejército, administración. Todo funcionaba con una precisión que impresionaba y asustaba. Pero Alemania tenía un problema que no podía resolver con acero ni carbón: su geografía.
encajada entre potencias potencialmente hostiles, vivía obsesionada con el cerco. Francia al oeste, Rusia al este. Dos enemigos históricos, dos frentes imposibles de sostener al mismo tiempo. Los estrategas alemanes no pensaban en términos morales, pensaban en términos matemáticos, días, semanas, movilizaciones, y llegaron a una conclusión inquietante. Si la guerra era inevitable algún día, era mejor que ocurriera pronto. Esa idea, la guerra como acto preventivo, no era exclusiva de Alemania. Recorría los estados mayores de toda Europa como un pensamiento que nadie decía en voz alta, pero que todos compartían. A finales del siglo XIX, para evitar precisamente una guerra general, las potencias habían construido un sistema de alianzas, promesas de ayuda mutua, tratados defensivos, compromisos escritos. Pero lo que nació como una red de seguridad se transformó lentamente en una trampa. Cada alianza reducía la libertad de maniobra. Cada compromiso convertía un conflicto local en un problema internacional. Los diplomáticos creían haber creado estabilidad. En realidad, habían creado rigidez. Y la rigidez, en un sistema complejo, es una sentencia. Europa entró en el verano de 1914 con la sensación de estar viviendo el punto más alto de su civilización. Los trenes salían a horario, las bolsas funcionaban, las óperas se llenaban. Pero debajo de esa superficie elegante, el continente estaba cargado de pólvora política, social y militar. No hacía falta una gran causa, solo hacía falta una chispa. Y lo más inquietante no es que esa chispa apareciera, es que cuando apareció, casi nadie intentó apagarla. Porque en el fondo, muchos llevaban años esperando que algo rompiera el equilibrio para finalmente probar si el sistema que habían construido era tan sólido como creían. Durante los años que precedieron a 1914, Europa hablaba constantemente de paz. La palabra aparecía en discursos, tratados, conferencias internacionales y banquetes diplomáticos. Pero era una paz extraña, tensa, vigilada. Una paz que no se basaba en la confianza, sino en el cálculo. Los historiadores la llamarían más tarde la paz armada. En su momento, nadie la llamaba así. Simplemente era el estado normal de las cosas. Los gobiernos europeos no creían que la guerra fuera imposible. Creían que podía ser gestionada, aplazada, controlada. Mientras los ciudadanos viajaban en tren, leían periódicos y asistían a conciertos, los estados mayores militares trabajaban en silencio, acumulando armas, perfeccionando planes y ensayando escenarios de destrucción a una escala nunca antes vista. Nunca antes el mundo había estado tan preparado para matarse y tan convencido de que no lo haría. El progreso tecnológico había cambiado radicalmente la naturaleza de la guerra, aunque pocos comprendían hasta qué punto. Las fábricas producían rifles de repetición, ametralladoras capaces de disparar cientos de balas por minuto, artillería pesada con un alcance devastador. Los ejércitos ya no dependían del valor individual, sino de la capacidad industrial del Estado. Alemania perfeccionó la logística militar como una ciencia exacta. Francia reformó su ejército con la obsesión de recuperar Alsacia y Lorena. Rusia, lenta pero imparable, modernizaba sus ferrocarriles para movilizar millones de hombres desde sus vastos territorios. Gran Bretaña, protegida por el mar, apostó por su flota. En 1906 botó el HMS Dreadnought, un acorazado tan avanzado que volvió obsoletas todas las flotas anteriores de un solo golpe. La carrera naval había comenzado. Cada nuevo avance tecnológico no traía seguridad, traía ansiedad. Porque si un enemigo tenía un arma nueva, la única respuesta posible era tener una mejor. En este clima de sospecha permanente, la diplomacia se volvió un arte frágil. Las conferencias internacionales, como las de La Haya en 1899 y 1907, intentaron establecer límites humanitarios a la guerra. Se discutieron reglas, tratados, principios éticos.
Pero mientras los diplomáticos firmaban documentos, los generales tomaban notas mentales de lo que no se había prohibido. La contradicción era evidente, pero nadie quería señalarla. Europa funcionaba como una casa elegantemente decorada, con un arsenal escondido en el sótano. La opinión pública, lejos de oponerse a esta militarización, a menudo la celebraba. Los ejércitos eran símbolos de prestigio nacional, los desfiles militares atraían multitudes, los uniformes representaban orden, disciplina, identidad. En las escuelas, los niños aprendían historias de guerras pasadas, contadas no como tragedias, sino como epopeyas. El sacrificio era glorificado, la muerte romantizada. Pocos se preguntaban cómo sería una guerra industrial moderna. Se la imaginaba rápida, decisiva, casi quirúrgica. La realidad sería muy distinta. En este contexto, las alianzas adquirieron un significado casi religioso. Alemania veía en Austria-Hungría no solo un aliado, sino un pilar esencial de su seguridad en Europa Central. Francia depositaba su esperanza en Rusia, convencida de que su inmenso potencial humano equilibraría la fuerza alemana. Gran Bretaña, aunque reticente a compromisos continentales, se acercaba cada vez más a Francia, alarmada por el crecimiento naval alemán. Nadie confiaba plenamente en sus aliados, pero todos dependían de ellos. Era un sistema basado en la suposición de que el miedo mutuo impediría la guerra. Una suposición peligrosa, porque el miedo no siempre paraliza, a veces empuja a actuar primero. En los Balcanes, ese miedo era constante y visceral. Tras las guerras balcánicas de 1912 y 1913, la región había quedado profundamente inestable. El Imperio Otomano se retiraba, nuevos estados surgían, viejas rivalidades se reavivaban. Serbia salió fortalecida, territorial y moralmente. Austria-Hungría salió humillada y alarmada. Para Viena, cada avance serbio era una amenaza directa a su autoridad sobre sus propias minorías eslavas. Para Belgrado, cada gesto austrohúngaro era una opresión injusta. La diplomacia apenas podía contener ese antagonismo, y Alemania observaba, calculando costos y beneficios. Mientras tanto, en los palacios y ministerios de Europa se imponía una lógica silenciosa pero implacable. La guerra era concebible. No deseada abiertamente, pero aceptada como una posibilidad legítima. Los líderes políticos no hablaban de millones de muertos, hablaban de honor, credibilidad, equilibrio. Y en esa abstracción, la guerra dejaba de ser una tragedia humana para convertirse en una variable estratégica. El verano de 1914 se acercaba lentamente. Nada parecía fuera de control. Todo funcionaba dentro de parámetros conocidos. Pero el continente estaba atrapado en su propio sistema, un sistema que premiaba la firmeza y castigaba la moderación, que convertía la prudencia en debilidad. Europa no marchaba hacia la guerra con entusiasmo ciego, marchaba con pasos calculados, convencida de que aún podía detenerse. No sabía, o no quiso saber, que ya había cruzado el punto de no retorno. Los Balcanes, el lugar donde Europa aprendió a odiar. Crónica de una región pequeña, cargada de historia, donde el pasado nunca pasó. Para comprender por qué Europa terminó incendiándose, hay que mirar hacia una región que, en los mapas de las grandes potencias, parecía periférica. Una esquina irregular del continente, montañosa, fragmentada, difícil de gobernar y aún más difícil de entender. Los Balcanes no eran el corazón del poder europeo, pero sí eran su punto más frágil. Allí, la historia no avanzaba en línea recta, se acumulaba, capa sobre capa, imperios superpuestos, religiones enfrentadas, memorias de conquistas y humillaciones transmitidas de generación en generación. Para los diplomáticos de Viena, Berlín o Londres, los Balcanes eran un problema. Para quienes vivían allí, eran una herida abierta. Durante siglos, gran parte de la región había estado bajo dominio del Imperio Otomano.
Cuando ese imperio comenzó a desmoronarse a lo largo del siglo XIX, dejó atrás un vacío peligroso. Naciones jóvenes emergieron con una pregunta central: ¿quiénes somos y dónde termina nuestro territorio? Serbia fue una de ellas, pequeña pero profundamente marcada por la historia. En 1389, en el campo de Kosovo, los serbios habían sido derrotados por los otomanos. Esa batalla, más mítica que estratégica, se convirtió en el núcleo emocional del nacionalismo serbio. No como un recuerdo de derrota, sino como una promesa de redención futura. Siglos después, esa memoria seguía viva, no en libros académicos, sino en canciones, rituales y celebraciones. Para muchos serbios, la historia no era algo que se estudiaba, era algo que se sentía. A comienzos del siglo XX, Serbia se veía a sí misma como el embrión de un gran estado eslavo del sur, un proyecto que incluía a croatas, eslovenos, bosnios y otros pueblos que vivían bajo dominio austrohúngaro. Para Viena, esa idea era explosiva. El imperio austrohúngaro no podía permitir que el nacionalismo se expandiera entre sus propias minorías. No podía permitirlo porque no tenía una identidad alternativa que ofrecer. No era una nación, era una estructura administrativa. Y las estructuras administrativas no inspiran lealtad en tiempos de crisis. Bosnia-Herzegovina se convirtió en el epicentro de esta tensión. Formalmente anexada por Austria-Hungría en 1908, Bosnia era una provincia compleja. Musulmanes, ortodoxos y católicos convivían en un equilibrio precario. Para muchos jóvenes eslavos, la anexión fue una humillación. No se sentían austrohúngaros, no querían serlo. En ese contexto, surgieron sociedades secretas, grupos clandestinos, círculos de estudiantes radicalizados. No eran ejércitos organizados, eran redes informales movidas por ideales románticos y una profunda sensación de injusticia histórica. Entre ellas, organizaciones como Joven Bosnia y en la sombra, La Mano Negra, con conexiones dentro del propio aparato estatal serbio. La línea entre activismo político y terrorismo era difusa, y para muchos jóvenes, cruzarla no parecía un acto criminal, sino un deber moral. Austria-Hungría observaba esta radicalización con creciente alarma. El jefe del Estado Mayor, Franz Konrad Hötzendorf, llevaba años insistiendo en la necesidad de una guerra preventiva contra Serbia, no por venganza, por supervivencia. En su visión, cada año que pasaba fortalecía al enemigo. Cada concesión era una señal de debilidad. El emperador Francisco José, más cauteloso, dudaba, pero la presión dentro del aparato militar aumentaba. La pregunta ya no era si habría un enfrentamiento, era cuándo. Alemania seguía estos acontecimientos con atención estratégica. No compartía el odio visceral de Viena contra Serbia, pero entendía perfectamente el riesgo sistémico. Si Austria-Hungría colapsaba, Alemania quedaría aislada en el centro de Europa, rodeada, vulnerable. Por eso Berlín veía el conflicto balcánico no como un problema local, sino como una pieza clave del equilibrio continental. Apoyar a Austria-Hungría no era una cuestión sentimental, era una necesidad geopolítica. Mientras tanto, Rusia observaba desde el este. Autoproclamada protectora de los pueblos eslavos, Rusia veía en Serbia no solo un aliado, sino una extensión de su influencia en los Balcanes. Además, tras la humillante derrota ante Japón en 1905, el régimen zarista necesitaba recuperar prestigio internacional. Defender a Serbia era una oportunidad. Y así, una disputa regional se transformaba lentamente en una cuestión de honor para imperios enteros. En los Balcanes, la vida cotidiana continuaba bajo esta sombra permanente. Los mercados abrían, los trenes circulaban, los cafés se llenaban de conversaciones políticas intensas, apasionadas, a veces conspirativas. La violencia no era constante, pero era imaginable.
formaba parte del horizonte mental, y en ese clima, la idea del sacrificio personal adquiría un significado especial. Morir por la nación no se veía como una pérdida absurda, sino como una contribución histórica. Esa mentalidad no nació de la nada, fue cultivada durante décadas. A mediados de 1914, los Balcanes eran un campo saturado de tensiones. No hacía falta un gran ejército para desestabilizar la región. Bastaba con un gesto simbólico mal calculado, una visita inoportuna, un acto que tocara una fibra histórica demasiado sensible. Las grandes potencias creían poder manejar esa volatilidad desde lejos. Creían que podían contenerla con notas diplomáticas y advertencias formales. No entendían, o no quisieron entender, que en los Balcanes la política no se vivía en documentos, se vivía en emociones. Y cuando las emociones se convierten en acción, los imperios descubren lo frágiles que realmente son. El domingo 28 de junio de 1914 amaneció despejado en Sarajevo. El cielo estaba limpio, el aire cálido. Un día común en apariencia, como tantos otros en esa ciudad construida sobre capas de imperios. Pero no era un día cualquiera. Era Vidovdan, el día de San Vita. Para los serbios, una fecha cargada de significado histórico y emocional. El aniversario de la batalla de Kosovo de 1389. Un día de memoria, sacrificio y promesas no cumplidas. Para los nacionalistas eslavos del sur era un símbolo. Para las autoridades austrohúngaras, una imprudencia. Y aún así, el heredero del imperio estaba allí. El archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José, había insistido en realizar la visita. No era un hombre popular en Viena, ni especialmente querido por la aristocracia, pero tenía una característica peligrosa. Pensaba. Creía que el imperio debía reformarse para sobrevivir. Defendía una estructura federal que otorgara mayor autonomía a las minorías. Paradójicamente, eso lo convertía en enemigo tanto de los nacionalistas serbios como de los halcones militares austriacos. Para unos, era el símbolo del yugo imperial. Para otros, una amenaza interna. Su presencia en Sarajevo no era solo protocolar, era profundamente política. La seguridad era deficiente, casi negligente. La ruta del convoy había sido publicada en los periódicos. Los vehículos eran descapotables. Los agentes no tenían experiencia real en protección de dignatarios. Austria-Hungría, una potencia imperial, actuaba como si el peligro fuera teórico. No lo era. A lo largo del recorrido, 7 conspiradores estaban posicionados estratégicamente. No eran soldados entrenados, eran jóvenes, estudiantes, idealistas radicalizados. Entre ellos estaba Gavrilo Princip, de 19 años, delgado, enfermo de tuberculosis, convencido de que su vida sería corta. Para Princip, morir joven no era una tragedia, era una posibilidad aceptada. Y si su muerte servía a una causa mayor, se convertía en sentido. El primer intento fracasó por miedo, el segundo por torpeza. La bomba lanzada por Nedeletko Chabrinovich rebotó en el automóvil del archiduque y explotó bajo el vehículo siguiente. Heridos, caos, gritos. Francisco Fernando sobrevivió. En ese momento, la historia pudo haber tomado otro camino, pero la secuencia de errores apenas comenzaba. Tras el atentado fallido, el archiduque decidió continuar con el programa oficial, luego cambiar de planes, visitar el hospital. La decisión fue improvisada, la comunicación inexistente. El conductor no fue informado del cambio de ruta. En una ciudad con calles estrechas y giros cerrados, esa omisión fue fatal. El automóvil giró por error hacia la calle Franz Joseph. Se detuvo para retroceder. El motor se apagó. El coche quedó inmóvil. Y frente a él, a escasos metros,
estaba Gavrilo Princip. No había plan B, no había escape, no había margen para dudar. Princip sacó su pistola FN modelo 1910. 2 disparos. Uno atravesó el abdomen de la duquesa Sofía, el otro perforó el cuello del archiduque. No hubo heroísmo, no hubo discurso, solo confusión, sangre y silencio. A las 11:30 de la mañana, el heredero del imperio austrohúngaro estaba muerto. El siglo XX acababa de comenzar realmente. Pero el asesinato por sí solo no explicaba lo que vendría. Europa había sobrevivido antes a magnicidios. Reyes, zares y presidentes habían sido asesinados sin provocar guerras mundiales. Lo que hizo de Sarajevo un punto de no retorno no fue el crimen, fue la interpretación política del crimen. En Viena, el atentado fue recibido con una mezcla de indignación y alivio estratégico. Por fin había un motivo claro, un casus belli. El problema serbio ya no era abstracto, tenía un rostro, un nombre, una bala. La narrativa estaba lista. Austria-Hungría no reaccionó con prisa, reaccionó con cálculo. Durante semanas, analizó cómo convertir el atentado en una guerra controlada, una guerra limitada, rápida, ejemplar. Pero para eso necesitaba una garantía, y esa garantía solo podía venir de Berlín. Mientras tanto, el cuerpo del archiduque era trasladado en silencio. No hubo duelo masivo, no hubo histeria pública. La calma era engañosa. Bajo la superficie, la maquinaria diplomática comenzaba a moverse. Y cuando los engranajes de Europa empezaban a girar, ya no había fuerza humana capaz de detenerlos. Julio de 1914. Los 37 días en que Europa decidió morir. Crónica de telegramas, egos imperiales y decisiones irreversibles. Cuando el archiduque Francisco Fernando fue enterrado, Europa siguió respirando con normalidad. Las playas estaban llenas. Los balnearios funcionaban. Las capitales seguían organizando recepciones diplomáticas. No hubo pánico. No hubo sensación inmediata de catástrofe. Eso es lo más inquietante. Porque la guerra no comenzó con explosiones. Comenzó con papel, tinta y silencio. En Viena, el asesinato fue analizado fríamente, no como un crimen aislado, sino como una oportunidad histórica. Los líderes civiles dudaban, los militares no. El jefe del Estado Mayor, Franz Conrad von Hotzendorf, llevaba más de una década pidiendo una guerra contra Serbia. Había redactado memorandos, advertencias, escenarios. Ahora finalmente tenía el argumento perfecto. Para él, Serbia no era solo un enemigo externo, era un virus ideológico que amenazaba con destruir el imperio desde dentro. Si no se actuaba ahora, Austria-Hungría se desintegraría. Esa era su convicción. Pero Viena sabía que no podía actuar sola. Atacar a Serbia significaba provocar a Rusia. Y Austria-Hungría no estaba preparada para una guerra contra el coloso eslavo. Así que miró hacia Berlín. El 5 de julio de 1914, una delegación austríaca fue recibida por el Kaiser Guillermo II y sus principales asesores. Lo que ocurrió allí pasaría a la historia como el cheque en blanco. Guillermo II, impulsivo, emocional, convencido de que la credibilidad alemana estaba en juego, prometió apoyo total, sin condiciones, sin límites. Alemania respaldaría a Austria-Hungría, pase lo que pase. Fue una decisión tomada sin debate parlamentario, sin consenso interno, sin comprensión real de las consecuencias. Un acto de lealtad mal entendida que selló el destino del continente. Con ese respaldo, Viena ganó confianza, pero no actuó de inmediato. Durante casi 2 semanas,
Austria-Hungría preparó cuidadosamente su siguiente movimiento. No buscaba justicia, buscaba una guerra legalmente justificable. El resultado fue el ultimátum del 23 de julio de 1914. El documento contenía 10 exigencias, unas duras, otras humillantes, una directamente inaceptable: permitir que funcionarios austríacos operaran dentro de Serbia para investigar el crimen. Eso equivalía a renunciar a la soberanía nacional. El ultimátum fue entregado con un plazo de 48 horas. En diplomacia, eso no es negociación, es una cuenta regresiva. Serbia, consciente de su debilidad, reaccionó con desesperación. Aceptó casi todas las condiciones. Solo pidió que algunas fueran sometidas a arbitraje internacional. Era una capitulación parcial sin precedentes. En otro contexto, habría evitado la guerra. Pero Austria-Hungría no buscaba una salida, buscaba un pretexto. El 28 de julio de 1914, exactamente un mes después del asesinato, declaró la guerra a Serbia. Los cañones comenzaron a bombardear Belgrado. Europa entró en una nueva fase. Rusia no podía quedarse al margen. El zar Nicolás II, débil, indeciso, atrapado entre su deseo de evitar la guerra y la presión de sus generales, ordenó primero una movilización parcial. Pero el sistema militar ruso no contemplaba medias tintas. Sus propios oficiales le dijeron que una movilización parcial era técnicamente imposible. El 30 de julio, Nicolás firmó la movilización general. Ese fue el momento crítico. En Berlín, la movilización rusa fue interpretada como una amenaza existencial. En el pensamiento estratégico alemán, movilizar era atacar. No había espacio para la espera. Lo más trágico ocurrió entonces. Guillermo II y Nicolás II, primos, nietos de la reina Victoria, comenzaron a intercambiar telegramas desesperados, los famosos mensajes Willy-Niki. Se hablaban como familia, no como enemigos. Intentaban frenar una máquina que ya no les obedecía. Pero mientras ellos escribían, los trenes se preparaban. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia. 2 días después, a Francia. El plan alemán exigía rapidez absoluta. No podía permitirse improvisaciones. Para derrotar a Francia, Alemania debía atravesar Bélgica, un país neutral cuya independencia estaba garantizada por tratados internacionales, incluidos los firmados por Alemania. La neutralidad fue ignorada. El 4 de agosto, las tropas alemanas cruzaron la frontera belga. Ese acto cambió todo. Gran Bretaña había dudado hasta el último momento. No estaba obligada automáticamente a intervenir, pero la violación de Bélgica cruzó una línea moral y estratégica. Esa misma noche, Londres declaró la guerra a Alemania. En menos de 5 semanas, una crisis local se había convertido en una guerra continental. Y en cuestión de días más, en una guerra mundial. No por un plan maestro, no por una conspiración perfecta, sino por una cadena de decisiones rígidas, orgullosas y mal calculadas. La guerra no fue inevitable en Sarajevo, lo fue en julio, cuando nadie quiso ser el primero en parecer débil. Agosto de 1914 no comenzó con miedo. Comenzó con entusiasmo. En Berlín, las multitudes llenaban las avenidas. En París, los cafés estaban repletos de jóvenes con uniformes recién planchados. En Londres, los periódicos hablaban de deber, honor y defensa de la civilización. La guerra no llegó como una pesadilla. Llegó como una fiesta. Las estaciones de tren se convirtieron en escenarios de despedidas emocionadas. Madres orgullosas, novias llorando, flores colocadas en los fusiles. La mayoría creía que sería breve, decisiva, casi elegante. Nadie imaginaba el barro. Los ejércitos marcharon según lo previsto.
Alemania puso en marcha el Plan Schlieffen, una coreografía gigantesca diseñada años antes. Más de 1 millón de hombres avanzando a través de Bélgica y el norte de Francia. El plan exigía velocidad absoluta. Cada día de retraso era una amenaza existencial. Pero la realidad no respetó los mapas. Bélgica resistió, no con grandes ejércitos, sino con retrasos, sabotajes, puentes volados. Pequeñas fricciones que acumuladas alteraron el calendario alemán. Los trenes llegaron tarde, las columnas se desordenaron, la logística comenzó a tensarse. Era una señal temprana de algo fundamental. La guerra real no se comportaba como la guerra teórica. En el frente occidental, los franceses lanzaron ofensivas desesperadas bajo la doctrina de Elan Vital. Uniformes azules y pantalones rojos avanzando contra ametralladoras modernas. Fue una carnicería. En solo semanas, Francia perdió decenas de miles de hombres. Alemania también. La ilusión romántica comenzó a desmoronarse. Y entonces, el frente se detuvo. No por decisión política, por agotamiento físico y logístico. Ambos bandos comenzaron a cavar. Primero refugios temporales, luego trincheras, después sistemas enteros de defensa enterrados en la tierra. Europa se hundió literalmente en el suelo. En el este, Rusia avanzó más rápido de lo esperado. Invadió Prusia Oriental. Por primera vez, el territorio alemán fue amenazado. El pánico recorrió Berlín. La respuesta fue brutal y eficiente. En Tannenberg, el ejército ruso fue rodeado y aniquilado. The November rain came down unceasingly. Bivouac areas became flooded fields of mud. Military operations came almost to a standstill. Roads were stretches of mire that became deeper as we pushed into the mountains. Streams flooded over their banks, washed away temporary bridges and bypasses. All along the front, vehicles bogged down in mud. It was a back-breaking job to drain the almost liquid mud from the roads. The forward movement of men and supplies became slower and slower. Decenas de miles de soldados muertos o capturados. La guerra mostraba ya su verdadero rostro, no heroico, sino matemático. Para finales de 1914 estaba claro que nadie volvería a casa pronto. La guerra relámpago había fracasado. El conflicto se transformó en una guerra de desgaste. Industria contra industria, población contra población. Los estados comenzaron a reorganizarse no para ganar batallas, sino para sobrevivir años. La máquina que había sido diseñada para intimidar, ahora devoraba todo. 4 años después, Europa sería irreconocible. El imperio alemán desaparecería. El imperio austrohúngaro se fragmentaría en múltiples estados. El imperio ruso colapsaría en revolución y guerra civil. El imperio otomano sería repartido como botín. 20 millones de muertos, millones de mutilados, una generación perdida. Y un tratado de paz, Versalles, que sembraría la semilla del próximo desastre. La Primera Guerra Mundial no resolvió los problemas de Europa, los amplificó. Demostró que la modernidad sin control moral es letal, que la tecnología avanza más rápido que la sabiduría política, que los sistemas rígidos, una vez activados, no escuchan súplicas humanas. Volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Fue un accidente? No. Fue una consecuencia de alianzas automáticas, de calendarios inflexibles, de líderes más preocupados por el prestigio que por la vida, de sociedades que confundieron velocidad con fuerza. La Primera Guerra Mundial no pertenece al pasado. Vive en cada sistema que no admite frenos, en cada doctrina que prioriza la reacción automática, en cada tecnología que promete seguridad absoluta. La advertencia sigue allí, porque los imperios no caen cuando disparan el primer tiro, caen cuando creen que ya no pueden detenerse.